Estaremos abordando las estrategias de atención de los derechos humanos, los avances de registro civil en la garantía de derechos humanos, en lo que se refiere al registro civil, y las barreras y los avances en la garantía y atención de los derechos humanos en materia de registro civil, además de las barreras que vamos a encontrar. También veremos cuáles son los puntos de fortaleza y finalmente cuáles son los alcances y los objetivos que aún nos faltan por acometer. Respecto a las estrategias, bueno, veremos un contenido basado en el derecho a la identidad, lo cual es el punto de partida para todos los derechos humanos en Venezuela, los avances de registro civil en la garantía de esos derechos humanos, concretamente en materia de registro civil en el país, las barreras y los avances en esa garantía y en esa atención de esos derechos humanos. Además analizaremos el cambio de paradigmas y los objetivos que nos faltan alcanzar. El derecho de la identidad es el punto de partida de todos los derechos humanos en Venezuela. No se concibe la invocación o el alegato de cualquier otro derecho humano sin antes poseer la identidad. De acuerdo a la concepción que establece la primera Declaración de Derechos Humanos a nivel universal, se observan premisas como que son aquellas que posee todo ser humano por solo el hecho de serlos, con independencia de que sean reconocidas o no. Sin embargo, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 56, establece de manera particularizada que toda persona tiene derecho a un nombre propio, y asimismo que esa persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener todos los documentos públicos que comprueben su identidad biológica, y allí es donde entra en participación activa al registro civil. De acuerdo a ciertas concepciones que hemos podido investigar a través de la lectura de los textos que norman la materia, pudiéramos concluir que la condición humana del ser está comprendida por aquellos elementos que le permiten distinguirse, diferenciarse de otras especies. Son elementos que trascienden ciertamente a la tangibilidad física, es decir, no basta con observar al ser humano, sino que además también involucra necesariamente aquellos datos que le son inherentes a él y que van a permitir comprobar su identidad como medio para hacer válidos los derechos que la norma le reserva, y que efectivamente él pudiere en cualquiera de aquellos casos alegar su reconocimiento, bien sean estos de carácter difuso, es decir, individuales, o de carácter colectivo. Esta misma concepción es la que establece también la responsabilidad del ser humano con respecto a los actos que éste realiza. Respecto a las posibles consecuencias de las debilidades que podemos nosotros encontrar en la protección de los derechos humanos, concretamente en materia de registro civil, encontramos barreras de tipo legal, que son aquellas lagunas inclusive que observamos en los instrumentos normativos que rigen la materia. Adicionalmente a eso encontramos barreras de tipo económicas, de tipo social y de tipo psicológicas, es decir, aquellas inherentes a la psiquis del ser humano. Respecto a las barreras que podemos encontrar concretamente con el tema de los vacíos legales, bueno, tenemos la ausencia de antecedentes. Estamos partiendo de un registro civil completamente novedoso y que es bastante bisoño. Está tomando inclusive su desarrollo y desenvolvimiento de acuerdo a las otras experiencias que se han observado en derechos análogos en la región. Respecto a las estructuras institucionales, bueno, son aquellas que aún no cuentan con la adecuación necesaria por el quiebre del viejo paradigma institucional. Más adelante vamos a poder ahondar en esa circunstancia. Respecto a los niveles de participación y protagonismo del poder popular, que también involucra intrínsecamente el empoderamiento social y comunitario, es aquella necesidad que tenemos nosotros a que en las comunidades asuman el registro civil como perteneciente a ellos mismos y les dé contenido y sentido de arraigo. También hay un tema que se convierte en barrera, que tiene que ver con la cultura y las costumbres que la sociedad venezolana ha tenido a través de los años, y la carencia de recursos económicos. ¿Cuáles son los avances que hemos encontrado a través de lo que ha sido la puesta en marcha de el registro civil y la consagración del derecho a la identidad como derecho de rango constitucional? Bueno, en primer lugar, la conformación de un sistema para la cooperación de las instituciones con competencia en materia de registro civil, todos bajo la rectoría del CNE.
Por ejemplo, encontramos cómo nuestras sedes consulares y diplomáticas a nivel internacional se convierten en órganos de gestión de registro civil al establecer el derecho a que el ciudadano venezolano fuera del territorio nacional pueda acudir a los sedes diplomáticas y consulares a los fines de declarar los actos de registro civil. En este caso estaríamos hablando de los nacimientos y las defunciones como hechos vitales, y en el caso del matrimonio y el reconocimiento. En segundo lugar, la unificación de criterios para todas las instancias involucradas y el establecimiento del órgano electoral como ente rector y generador de política pública a nivel nacional en la materia, por cuanto ciertamente parte de un principio de rango constitucional. Es la Ley Orgánica de Registro Civil la que reglamenta precisamente la posibilidad de hacer exigible ese derecho a la identidad. La gratuidad y la accesibilidad como pilares del servicio esencial, trascendiendo entonces a lo que pudiera significar la barrera del tema socioeconómico, se establece con rango constitucional y posteriormente legal, tanto procedimental y sustantivo, lo que es el principio de la gratuidad y la accesibilidad como pilares de este servicio. La transformación del servicio de acuerdo a principios de protección, atención y defensa de los derechos humanos en términos generales y de derecho a la identidad en términos particulares es porque el Estado ha priorizado en los hombros del Consejo Nacional Electoral y específicamente en la Comisión Nacional de Registro Civil y Electoral la obligación del organismo del reconocimiento tanto de los derechos humanos y además la garantía de poderlos brindar y garantizar con todos sus elementos. Y por último, la adecuación tecnológica que permite el acceso a derechos de manera rápida y efectiva. Allí pudiéramos ver nosotros como ejemplo pragmático el hecho de las oficinas y unidades de registro civil a nivel nacional, las cuales en su gran mayoría contemplan los hechos vitales, es decir, tanto los nacimientos como las defunciones, de manera automatizada a través de la red de interconexión de oficinas. De igual manera, observamos lo que va a ser el cambio de paradigma entre la antigua concepción que se manejaba y que tenía su fundamentación normativa en lo que era el antiguo Código Civil, contrapuesto a lo que es la Ley Orgánica Nacional de Registro Civil. Por ejemplo, observamos que antes existían las prefecturas y jefaturas civiles. Hoy día consagra la ley las oficinas y unidades de registro civil, teniendo como innovación lo que es la creación de las unidades de registro civil en establecimientos de salud. En segundo lugar, la identidad era una opción para los venezolanos y venezolanas, en el sentido de que posterior al hecho vital del nacimiento no se garantizaba la declaración o no se permitía, no se daban las condiciones para que se declarara y efectuar el posterior registro civil. Ahora, a partir de 2010, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Registro Civil, se establece el derecho a la identidad no solamente como un derecho, sino además como un deber de los padres en declarar el registro de las personas. Observábamos, por ejemplo, que antes se generaban datos inexactos respecto a la cantidad de personas registradas, no había ningún tipo de control más allá de lo que establecía el conteo a través del Instituto Nacional de Estadística. Hoy día contamos con la implementación de herramientas tecnológicas que permiten determinar en números llanos los derechos garantizados. Por otro lado, tenemos la inaccesibilidad para la garantía del derecho. Antes no teníamos en cuenta con datos específicos cuántas jefaturas civiles y cuántas instancias para poder garantizar el derecho a la identidad contaba el Estado venezolano. Hoy día se ha ampliado el número de oficinas unidades a lo largo y ancho del país, llegando hasta un gran total de 1185, por ejemplo. Por otro lado, observábamos el no reconocimiento del derecho de la identidad de los pueblos y comunidades indígenas, y eso tenía obviamente su ratio legis en el hecho de que para la Constitución de 1961 no se le dio rango constitucional a los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, y como paso inicial, luego de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, esto trajo consigo, a través de la participación de la Asamblea Nacional Constituyente y de representantes de los grandes pueblos y comunidades indígenas, el pleno reconocimiento tanto a los vocablos indígenas como a las identidades de estos pueblos y comunidades.
Observábamos también las estructuras legales y administrativas, las cuales tenían un contenido anacrónico, completamente divorciados de la realidad social. Sin embargo, gracias a la entrada en vigencia de nuestro nuevo registro civil, tenemos un derecho registral civil que está ajustado en principio al precepto constitucional, luego a la normativa que la representa, en este caso la Ley Orgánica de Registro Civil, el Reglamento número 1 y los manuales de normas y procedimientos de registro civil en las oficinas unidades, y aquellos administrativos en el marco de un Estado social de derecho y de justicia. Aún quedan muchos objetivos por alcanzar, entre los que nosotros pudiéramos enumerar. En principio, el profundizar en estrategias que permitan coadyuvar en la optimización del servicio para los usuarios y usuarias, no conformándonos con el hecho de la simple atención cotidiana, sino precisamente pensando en estrategias que nos permitan optimizar mucho más el servicio. La automatización total del servicio, que va a permitir evidentemente incrementar la atención integral en términos concretos. Esto va a representar también el acercamiento a las comunidades, la erradicación de procesos administrativos engorrosos que fomentan de alguna manera la corrupción y el burocratismo en el servicio, mejorar los mecanismos de integración institucional para el diseño de estrategias conjuntas, es decir, nosotros como órgano rector encargado de garantizar el derecho a la identidad, nos encontramos en trabajo diario y permanente con organismos que por otro lado garantizan la identificación, como por ejemplo el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, en este caso el SAIME. Tenemos también mesas de trabajo que involucran al Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Instituto Nacional de Estadística, todo el sistema nacional tanto de protección como de responsabilidad penal del adolescente, con los tribunales y fiscalías a nivel nacional y con diferentes competencias, etcétera. Acá lo importante es tomar en cuenta de que si una persona no tiene documentos de identificación civil, no existe jurídicamente, y obviamente las consecuencias de esa no inscripción en el sistema de identificación civil son graves. No se agotan con la infancia, sino que irradian sus efectos durante toda la vida del individuo. Es decir, aquel niño que lamentablemente no posee su identidad comprobable desde el punto de vista documental, evidentemente dentro de su formación y desarrollo como ser humano, desde el punto de vista educativo y social, va a generar ciertos problemas, ciertos factores de distorsión dentro de lo que es ese desenvolvimiento. En primer lugar, se viola el derecho humano a tener un nombre y apellido, a conocer su origen familiar, su entorno, a gozar inclusive de una nacionalidad, lo cual también va a ser importante y clave para el hecho del ejercicio de sus derechos ciudadanos, como por ejemplo el derecho al sufragio, entre otros. Es importante destacar que esta exclusión no solo afecta a su ámbito social, sino también se extiende al ámbito familiar, toda vez que de la filiación legalmente establecida se desprenden consecuencias legales desde el punto de vista sucesoral, regímenes especiales y establecidos en normas como las tutelas, la curatela y otras instituciones que de allí se pudieran derivar. Hemos tratado de que a través de estas ideas que les hemos suministrado hayan podido tener un poquito más de herramientas para poder ampliar el horizonte respecto a lo que somos nosotros como registro civil, qué es lo que queremos garantizar y de qué manera nosotros podemos contar con la colaboración de todos y todas ustedes. Por su atención, muchas gracias, y sigamos trabajando por un sistema nacional de registro civil cada vez más fortalecido y cercano a los venezolanos y venezolanas.